Hay un periodo de 7 semanas en el calendario judío que es, bueno, mucho más que solo contar días. Es un verdadero viaje espiritual, un puente que conecta dos de las festividades más importantes, Pesaj y Shavuot. Hoy vamos a sumergirnos en el conteo del Omer. Pero, ¿qué pasaría si la forma en que se cuenta hoy quizás no sea como se hacía originalmente en el templo? Y no, esto no es una pregunta al aire, es el corazón de un debate que tiene, literalmente, 2000 años. Una costumbre que hoy nos parece tan fija, tan inmutable, en realidad esconde una historia fascinante y sí, bastante controversial. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Tenemos dos bandos. Por un lado, la tradición rabínica, que es la que sigue la mayoría hoy en día, dice que el conteo empieza el 16 de Nisán. Pero por otro lado, había una interpretación diferente. Grupos como los saduceos, que eran conocidos por tomar la Torá de forma súper literal, decían, no, debe empezar el domingo que cae por durante la fiesta. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién tenía razón? ¿Qué nos dicen las fuentes antiguas? Ok, para desenredar este misterio, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a las mismísimas raíces bíblicas de todo este debate. A ver, primero lo primero. ¿Qué es exactamente el Omer? Porque no es solo contar. Originalmente, el Omer era algo físico, algo tangible. Era una gavilla, un manojo de la primera cosecha de cebada del año. Esta gavilla se llevaba como ofrenda al templo sagrado en Jerusalén. Y esto es súper importante, porque hasta que no se hacía esa ofrenda, nadie podía empezar a comer de la nueva cosecha. Era como dar la luz verde para el resto del año. Y la Torá, en el libro de Levítico, nos da una instrucción muy clara. Contar 7 semanas completas, o sea, 49 días. Piensen en este conteo como un puente increíble que conecta dos momentos cumbre. Por un lado, la liberación física de la esclavitud en Egipto, y por el otro, la revelación espiritual en el monte Sinaí, que conmemoramos en Shavuot. Ok, entonces tenemos el mandato bíblico. Pero, ¿cómo se zanjó la discusión en la práctica, allá en la antigüedad? Bueno, lo sorprendente es que las fuentes históricas son bastante claras al respecto. Nos dan una respuesta casi sin lugar a dudas. Imagínense esto, el ritual se volvió casi una obra de teatro pública. La Mishnah, que es esta compilación importantísima de leyes judías, nos cuenta algo fascinante. El servicio en el templo estaba diseñado a propósito para dejar claro cuándo empezaba el conteo. Preguntaban en voz alta, ¿ya se puso el sol? Y la gente respondía a coro, sí. ¿Para qué? Para que a nadie le quedara duda de que la cosecha se hacía justo al comenzar el 16 de Nisán. Y ojo, no es solo lo que dicen las fuentes rabínicas, tenemos testigos externos. El famosísimo historiador del primer siglo, Flavio Josefo, lo confirma. Y esto es clave, porque él escribía para un público que no era judío, así que tenía que ser súper claro. Y él dice, sin rodeos, que la ofrenda se hacía el día 16 del mes. Más claro imposible. Entonces, si juntamos todas las piezas, el veredicto de la historia es bastante contundente. El texto de la Torá, la práctica real en el templo según la Mishnah y hasta los testimonios de gente como Josefo o el filósofo Filón de Alejandría, todos, absolutamente todos, apuntan en la misma dirección. El conteo comenzaba el 16 de Nisán. Bueno, una vez aclarado el punto histórico, veamos cómo se hace el conteo hoy y, más importante aún, todo el significado que ha ido acumulando con el paso de los siglos. La verdad es que la mecánica es bastante simple. Cada noche, una vez que ya se puso el sol, se dice una bendición especial. Luego se anuncia el número del día y después se desglosa en semanas. Por ejemplo, hoy son 33 días, que son 4 semanas y 5 días del Omer. Y listo, así cada noche. Pero ojo, que esta simplicidad esconde una regla súper estricta. ¿Qué pasa si alguien se olvida un día? ¿Por qué es tan importante ser preciso y no saltarse ni una sola noche? La clave está en una sola palabra del texto original de la Torá: completas. La orden es contar 7 semanas completas. Para muchas autoridades rabínicas, si pasa un día entero sin que se cuente, la cadena se rompe. El periodo ya no se considera completo. Se puede seguir contando, sí, pero ya sin recitar la bendición. Se pierde esa integridad. Ahora vamos a cambiar un poco de tono. Escuchen este número, 24,000. ¿Qué significa? Este número le da una capa de significado totalmente distinta al Omer, una dimensión, la verdad, bastante sombría, de duelo. Resulta que el Talmud nos cuenta una historia muy trágica. Dice que 24,000 estudiantes del gran sabio, Rabí Akiva, murieron por una plaga, precisamente durante este periodo del Omer. Y la razón que se da es tremenda, porque no se trataban con suficiente respeto entre ellos. Imagínense, esta catástrofe le dio un giro de 180 grados al Omer, convirtiéndolo también en un tiempo de luto. Y a raíz de esa tragedia,
es que hoy en día, durante los primeros 32 días del conteo, se siguen ciertas costumbres de duelo. Por ejemplo, no se celebran bodas ni grandes fiestas, tampoco se suele escuchar música instrumental y es común que la gente no se corte el pelo ni se afeite. Son señales de recuerdo y respeto. Pero la historia del Omer no termina en el duelo, para nada. En la mística judía, en la Cábala, este periodo se transforma en algo mucho más profundo, en un verdadero viaje de crecimiento personal. Aquí es donde conocemos un concepto fascinante, el tikkun, que se puede traducir como corrección o reparación espiritual. La idea es que cada uno de los 49 días está conectado a una combinación de las sefirot. Piensen en ellas como los distintos atributos de Dios. Así que cada día del Omer se convierte en una oportunidad para enfocarse y mejorar una cualidad específica del carácter: la bondad, la disciplina, la compasión, la humildad. Así que de repente, el simple acto de decir «hoy es el día 25» se convierte en parte de un programa de desarrollo personal de 49 pasos. Es como una preparación espiritual intensiva. La meta no es solo llegar a Shavuot y recordar que se recibió la Torá, sino prepararse interiormente para ser merecedores de recibir esa sabiduría de nuevo cada año. Y entonces, justo en medio de este tiempo de duelo y de introspección, ¡pum!, todo cambia. Llega un día que rompe con toda la solemnidad. Un día de una alegría desbordante. Ese día es el día 33, conocido como Lag BaOmer. Es el gran punto de quiebre del periodo. La tradición nos dice que fue en este día que la plaga que mataba a los estudiantes de Rabí Akiva por fin se detuvo. Y por eso, en Lag BaOmer, se terminan las costumbres de duelo. Pero esperen, hay más. Hay otra razón para celebrar, una razón todavía más mística y profunda. Lag BaOmer es también el día en que falleció Rabí Shimon Bar Yochai. Y lo increíble es que su muerte no fue un día triste, sino todo lo contrario. Fue un día de una luz inmensa, el día en que reveló los secretos más profundos del Zohar, la obra cumbre de la Kabbalah. Es por eso que, hasta el día de hoy, en Lag BaOmer, miles y miles de personas viajan a su tumba en Merón, en Israel. Por todo el país se encienden fogatas gigantescas. ¿Qué simbolizan? Pues esa luz, la luz de la sabiduría mística que Rabí Shimon trajo al mundo. Es un día de pura fiesta, con música, bailes y un sentimiento de unidad increíble. Como ven, el conteo del Omer es muchísimo más que un ritual antiguo. Es como un mapa que nos lleva de la historia al crecimiento personal y del duelo a la celebración más brillante. Y nos deja flotando una pregunta muy poderosa, ¿no? Si cada uno de estos 49 días es una oportunidad para pulir una pequeña parte de nuestro carácter, ¿qué clase de transformación podríamos lograr en esas 7 semanas? ¿Hasta dónde podríamos llegar en ese viaje interior?